Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Lo que voy a presentar aquí es sobre mi tesis doctoral, que es la gestión del patrimonio arqueológico canario, y más concretamente lo que os voy a presentar es el estado actual de la cuestión y las informaciones que hay al respecto, que sería el primer capítulo de la tesis. Yo soy Pedro Francisco Méndez Guerra, el director de mi tesis es Pablo Atoche, y aquí os presento el índice. Lo que os voy a mostrar, que es la introducción, qué entendemos por patrimonio, qué entendemos por gestión, los pilares de la gestión, la investigación de los últimos años, los resultados de las investigaciones y la bibliografía empleada. A la hora de la introducción tenemos que entender que Canarias, desde su conquista, ha sido un lugar de convergencia de diversas culturas, cuyo nexo inicialmente fue el comercio y hasta la actualidad se ha modificado hacia el turismo. Como fruto de este mestizaje, Canarias cuenta con un gran número de bienes patrimoniales, y dentro de este amplio abanico nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la gestión del patrimonio arqueológico, cuyos objetivos son, en un principio, conocer qué es el patrimonio, centrándonos más en profundidad en los aspectos arqueológicos, y analizar los estudios de gestión patrimonial que se han realizado, ajenos a los aspectos legislativos, sino las investigaciones realizadas por especialistas. Primero es qué entendemos como patrimonio. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se habla de bienes, derechos o títulos heredados o adquiridos. Y podemos encontrar otras definiciones, como podemos aquí ver la de François Chouay, en la que está en portugués, y habla básicamente de un amplio abanico de estudios donde se incluye los bienes naturales, los culturales, inmateriales, materiales, creencias, todo aquello lo que considera cualquier sociedad que pertenece a su pasado, a su historia, a su identidad. Después podemos ver que María Ángeles Querol habla del patrimonio cultural, que es un conjunto de bienes muebles e inmuebles inmateriales que hemos heredado del pasado y que hemos decidido que merezcan la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica. En resumen, para nosotros lo que podemos entender es que son parte de la historia de nuestro país, y más concretamente de la región de las Islas Canarias. Que llevamos años de nuestra tradición, en caso como bienes etnográficos, como puede ser el silbo gomero, o aquellas que ya no se fabrican o se realizan, como los hornos de cal del municipio de Agüime, o antiguas edificaciones aborígenes como el Senorio Valerón o la Cueva Pintada de Galdar. ¿Qué entendemos como gestión? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es llevar a cabo una o varias acciones para realizar un proyecto, actividad, organización o superar una situación problemática. Para María Ángeles Querol es un conjunto de actividades que en su mayoría son realizadas por distintas administraciones públicas destinadas a la protección o difusión de los bienes culturales, que es la base de la definición que nosotros vamos a emplear. Como pueden ver, estamos usando mucho a María Ángeles Querol, puesto que ella es una especialista muy reconocida a nivel nacional, con un manual específicamente dedicado a la gestión del patrimonio, que es empleado por todos los especialistas dentro de esta rama en el territorio nacional. Dentro de la gestión tenemos que analizar que hay distintos pilares que hay que cumplir para realizar una adecuada gestión. Para esta especialista, lo primero sería conocer, es decir, saber la información que tenemos del bien que vamos a gestionar, planificar cómo lo vamos a gestionar y a llevar a término, controlar. Con controlar ella se refiere a cómo lo vamos a poner seguridad, de evitar expolios, qué tipo de acciones vamos a llevar a cabo, y difundir cómo vamos a mostrar el discurso al público. En nuestro caso lo adaptamos más a una forma más práctica dedicada al patrimonio arqueológico, y por eso nosotros en investigación nos referimos no solo a la información que sabemos previamente del bien, sino la información que nos pueda seguir aportando a posteriori de investigaciones que se puedan llevar a cabo después de haberlo puesto en valor. Mostrando así una continuidad de discurso que se vaya renovando continuamente a la hora de mostrarlo al público. En conservación es cómo mantenemos ese bien patrimonial, evitando que sea deteriorado, pero no solo las consolidaciones que se puedan llevar a cabo en el momento, sino también en prevención a posibles riesgos que puedan haber en el entorno, ya sea por el mar, el viento y otros estudios que se puedan llevar a cabo. En protección no solo sería controlar de forma natural el número de visitantes o actividades que pueda realizar la gente, sino también los tipos de estructuras que se puedan llevar a cabo para adaptarlo a lo que se quiere poner en valor ese bien arqueológico, ya sea empleando el acero corten para la realización de rampas para personas con algún tipo de minusvalía, o simplemente el tipo de paneles que se van a poner o informaciones didácticas que se quieran incorporar.
Y la difusión, lógicamente, ya sería el discurso que se quiere presentar, ya sea de la forma más típica, que es con paneles, como en los usos más modernos con aplicaciones móviles, o con actividades que se puedan realizar tanto para jóvenes como para adultos. En las investigaciones de los últimos años, como ya he nombrado anteriormente, no muestro los de carácter legislativo, puesto que eso es otro capítulo de la tesis, sino muestro las investigaciones que se han realizado en los últimos años en torno a tesis doctorales de las dos universidades, la de La Laguna y la de Las Palmas. Estas he seleccionado las de mayor representatividad y las he dividido en 3 grupos: el turístico, el social y el legislativo, según el carácter que presentan las mismas. En el turístico podemos ver que tenemos identidad de tránsito, la interpretación cultural y puesta en valor del patrimonio tangible. También tenemos la recuperación del patrimonio y turismo de los centros históricos en San Cristóbal de la Laguna. Por otro lado, en el social tenemos la didáctica de las ciencias como mentora de los aspectos museográficos, pedagógicos y divulgación científica de los espacios patrimoniales y culturales en Gran Canaria, la incorporación del patrimonio escultórico en contextos educativos mediante el uso de impresoras 3D y tecnologías avanzadas de bajo coste, y el diseño de materiales curriculares para la enseñanza del patrimonio histórico. En el campo legislativo encontramos la mejora de la protección del patrimonio cultural a través de la participación ciudadana, el patrimonio cultural como derecho a la cultura, el expolio de bienes culturales y su protección jurídica, y la diagnosis y estrategias de una gestión de patrimonio arqueológico en las Islas Canarias. Analizando esta información podemos llegar a las siguientes conclusiones. Hay muchas inquietudes en las últimas décadas sobre el tema de la gestión del patrimonio, sobre el patrimonio en general cultural. Vale, la mayoría de las investigaciones han sido simplemente teóricas, no se han llevado a la práctica, y las únicas que se han llevado a la práctica suelen ser de carácter divulgativa o educativa, para mostrar en colegios o los discursos que tengan en distintas zonas, como pueden ser en La Laguna, con las impresiones en 3D y otro tipo de materiales similares. Pero no existe ningún modelo que se haya analizado de gestión patrimonial más allá del aspecto legislativo y algunas recomendaciones, pero ninguna llevada a la creación de un modelo en sí que se pueda realizar y llevar a la práctica. Por lo tanto, mi tesis en ese sentido sería innovadora en este campo. Finalmente, aquí tienen la bibliografía empleada para esta presentación y el artículo. Y nada, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Sobre un minuto. 2 minutos y medio sobre. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. ¿Alguno quiere hacer alguna sugerencia a esta exposición? Están ustedes. Vamos a ver, dentro de tu tesis, ¿qué parte es a lo mejor lo has dicho, pero yo no me entero. ¿Qué parte forma, de qué parte? Esto sería ¿en qué parte está? El estado está en el momento de escritura, de redacción. No, pero ¿esto qué es? ¿El Esto estado sería de la cuestión? el estado de la cuestión, es decir, la información que tenemos que hay actualmente en el panorama de investigaciones sobre la gestión patrimonial en Canarias. ¿Y qué diferencia hay en lo que tú estás planteando? Es decir, has enumerado toda una serie de tesis doctorales en las que todas hablarán de gestión. ¿Tu enfoque, cuál es tu nuevo enfoque? El enfoque mío, sobre todo, es que los únicos análisis que hay sobre la gestión patrimonial suelen ser de carácter legislativo, pero ninguno lo lleva a la práctica, analizando situaciones actuales de yacimientos que existan, en cómo se han gestionado, tanto analizando sus puntos positivos como negativos. Y mi enfoque es intentar analizar esos tipos de gestión y realizar un modelo que pueda ser llevado a cabo por especialistas, tanto del Cabildo como otras empresas privadas. Pero tú fíjate que hay instituciones, porque yo no entiendo muy bien, Sí. que era la pregunta que me estaba surgiendo mientras hablabas, si estás hablando de un arqueólogo que hace una campaña o diversas campañas dentro de un proyecto, Sí. o estás hablando de la administración directamente, que tiene su Dirección General de Patrimonio, que normalmente está muy volcada en los temas arqueológicos, en lo que ocurre en las islas, o de alguna empresa particular. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando en general. En mi caso, yo analizo 3 sitios. Por ejemplo, esas distintos. tesis doctorales que has manejado. En esas tesis doctorales hablan de los aspectos legislativos y hablan de zonas culturales, pero de forma didáctica, sobre todo de La Laguna, para difundirla a los colegios, a los centros y demás. Pero no, acercar la legislación, hacer que la población entienda el sistema legislativo actual de patrimonio.
Pero en mi caso, yo lo que analizo son una serie de yacimientos arqueológicos de Gran Canaria y otra serie de yacimientos arqueológicos de Portugal, para ver cómo se han llevado a cabo, sacar los pros y contras de cada uno de esos yacimientos y crear un modelo de gestión que sea adecuado para las Islas Canarias. Pero entonces estás enfocándolo, que a lo mejor eso habría que haberlo aclarado mejor, estás enfocando la actividad arqueológica propiamente dicha. No estás hablando de el papel de supervisión, de control, etcétera, que pueden tener las administraciones eso, de esa actividad. No, eso también. Eso yo te analizo todo, porque actualmente, por ejemplo... ¿Cómo se analiza, por ejemplo, la actividad del Cabildo? Por ejemplo, Gran Canaria, por ejemplo. No, a ver, por ejemplo, yo analizo 3 yacimientos, ¿vale? 3 sitios. Principalmente es el Ventaiga, la cordillera del Ventaiga, y analizo también la necrópolis de Arteara, y después Telde, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la necrópolis de Arteara, está por concesión privada a una empresa que es Arqueocanaria. Entonces analizo el acuerdo que tienen con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la gestión que han realizado, se ha cumplido. Ahí tendrías un ejemplo de empresa privada. Claro. Vale. Después tengo con el Cabildo tengo la cordillera del Ventaiga, puesto que la cordillera del Ventaiga fue hace breve puesto BIC de forma ya oficial, y están haciendo las reformas y demás oportunas para la conservación de la cordillera. En ese trabajo estuve interviniendo yo por parte del ayuntamiento, y entonces ahí tenemos el acuerdo que cómo lo gestiona el Cabildo, y después en el caso de Teldes cómo lo lleva el ayuntamiento. Entonces, en tu tesis, ¿cuántos casos analizas? 6 nada más. Analizo 6 de distintas índoles. Uno es necrópolis, otro es cultural y otro es poblacional. Y en Portugal hago lo mismo, para comparar 3 y 3. 3 y 3 de distintas índoles. ¿Crees que con eso es suficiente? Sí. ¿Y cuándo crees que ya has hecho un artículo? Sí, el artículo te lo mandé ayer. Vale, ¿has hecho el artículo? Sí. Y el que te mandé a ti es un resumen, que es lo que aquí he presentado. En mayor dimensiones lo presento con Pablo en una revista. Vale. ¿Y la estancia ya la hiciste? Ya la hice, sí. Y entonces estamos esperando la redacción. Que nos entregues el ejemplar. Sí, exactamente. ¿Y cuándo lo vas a redactar? Estoy redactando con la espera de leer el próximo año, como hablamos. Sabemos que además ya lo tenemos aquí presente, que tenemos un acuerdo, ¿puedo decirlo? Sí. Con la editorial Ideas. Se lo digo para que se pongan las pilas, para que los que quieran publicar la tesis doctoral, arreglándola y sujetándose a los cauces que la editorial plantea, la puedan publicar. Por tanto, eso también debes tenerlo en cuenta si te interesa. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a...